Este video es patrocinado por Movie. Obtén 30 días gratis en movie.com/en 99 palabras. Antes de empezar, te voy a hacer una advertencia. Vas a acabar muy enojado después de ver este video. Mucha gente ha intentado hacer películas completas en una sola toma, desde Béla Tarr con Macbeth y su escena de 57 minutos, hasta Shahram Mokri con Fish and Cat, un thriller en una sola toma de 134 minutos contando la historia real de un restaurante en Irán que servía carne humana. Dentro de ese catálogo de películas que lo han logrado y que han pretendido lograrlo, existe una que llamó la atención no solo por su proeza técnica, sino por el suceso que retrata. Esa película es Utoya, julio 22, y los eventos retratados son los ataques terroristas de Noruega en 2011. Varias películas han retratado este terrible suceso, pero solo dos de ellas han llegado a grandes audiencias. La primera porque es una excelente película y la segunda porque la produjo Netflix. Vamos a hablar de la primera. La película comienza con textos explicando que en realidad fueron dos ataques los que se llevaron a cabo ese mismo día. El primero fue un coche bomba que explotó cerca de los cuarteles gubernamentales en Oslo, el cual le quitó la vida a 8 personas y además sirvió como distracción para que el neonazi Anders Behring Breivik pudiera llegar a la isla de Utoya y llevar a cabo su ataque principal, en el cual logró asesinar a 69 personas y herir a 110 más. Empieza la película y vemos a Kaja, nuestra protagonista, quien mira a la cámara y le dice: nunca lo van a entender. Inmediatamente después voltea a un lado y nos muestra que tiene un auricular y que en realidad está hablando con sus padres por teléfono. Justamente momentos como ese hacen que esta película sea mucho más un mensaje y un llamado de auxilio a la sociedad que realmente un producto que nada más intenta capitalizar de las desgracias de los demás. El resto de la película es básicamente una recreación de la segunda parte del ataque terrorista en la isla, construida con los relatos de gente real que sobrevivió al incidente. Nosotros como audiencia seguimos a Kaja, esta joven noruega que forma parte del campamento escolar y a través de quien nosotros como audiencia conseguimos esa perspectiva que vivieron las víctimas del ataque, acompañándolos durante los mismos 72 minutos que duró el atentado real. No les voy a arruinar más de lo que sucede en la película, te recomiendo ampliamente que la veas por ti mismo. Como tal, los eventos no son la razón por la cual esta película es impresionante, sino por la maestría y dedicación con la que se construyó el evento. Lograr una sola toma que durara 72 minutos no fue tarea fácil. Eric Pope ensayó durante semanas en la isla junto a Utoya, y la película entera se grabó en 5 días seguidos. Solo tenían un intento por día ya que necesitaban que toda la secuencia sucediera al atardecer. Al final la toma que se utilizó fue la del cuarto día. Curiosamente, la del tercer día no se pudo utilizar porque durante el rodaje hubo una tormenta solar que causó interferencia en los equipos de comunicación entre el operador de cámara y el director. Toda la violencia en la película queda implícita, y así como en The Zone of Interest, que sí o sí tienes que ver apenas salga, gran parte del miedo y del terror son consecuencia del diseño sonoro tan espectacular. Algo que generalmente no se entiende con este tipo de películas es que no porque el tema sea importante significa que la película sea perfecta. Eso aplica con esta también. Algunos de los diálogos se sienten forzados y el twist narrativo hacia el final intenta hacerte conectar más con Kaja, logrando lo contrario. Pero aún considerando esto, la película logra retratar algo tan inhumano y terrible de la manera correcta. Dos grandes preguntas que nacen de este tipo de películas son: ¿deberíamos producir películas basadas en ataques terroristas reales? Y ¿el cine realmente nos desensibiliza a la violencia? Creo que son preguntas válidas considerando que la mayoría de estos seres inhumanos lo que buscan es llamar la atención y ser recordados por sus actos atroces. La respuesta, o por lo menos mi respuesta a esta primera pregunta, es que sí. Sí debemos producir este tipo de películas siempre y cuando se aborden y se traten de la manera en que Eric Pope y su equipo trató a Utoya. La película es básicamente una advertencia sobre lo que puede pasar si dejamos que los movimientos extremistas sigan creciendo en Europa y en el resto del mundo. Y sí, se podría argumentar que el caso era demasiado reciente y podría ser demasiado temprano como para tocar este tema, pero en palabras de Eric Pope, hacerla después podría ser demasiado tarde. La segunda es una respuesta un poco más complicada, pero yo en lo personal coincido con David Ehrlich, quien dice que no es el cine el que nos desensibiliza a la violencia, es la violencia la que nos desensibiliza a la violencia. Es el hecho de que actos tan atroces sucedan alrededor del mundo diariamente y que tanto los medios de comunicación como nuestros gobernantes los normalicen como si fueran cosa de nada. Este mismo argumento creo que se extiende hacia los videojuegos violentos. No, yo no creo que dichos juegos nos hagan menos sensibles a la violencia real. Y sé que es difícil hacer ese comentario cuando en la mayoría de los ataques como el de Utoya, los asesinos fueron jugadores apasionados de dichos videojuegos. Pero tenemos que entender el alcance que tienen franquicias como Call of Duty, juego mencionado en el manifiesto de Breivik, diciendo que lo utilizó como entrenamiento para eventualmente salir y matar de verdad. Call of Duty ha vendido hasta la fecha 400 millones de copias en sus múltiples juegos, y aunque las ventas no dejan de romper récords, los tiroteos en Europa no han aumentado significativamente.
definitivamente. Obviamente el caso de Estados Unidos es completamente diferente, con 686 tiroteos nada más en el 2022, pero pretender que es culpa de los videojuegos o las películas y no del mal manejo de las armas de fuego y la salud mental sería completamente ridículo. Regresando a Utoya, la película empieza con la explosión en Oslo y nos deja justo después de que atrapan al asesino. Pero, ¿qué hay antes y qué hay después de este evento? Tenemos que entender que este ataque no fue un arranque de enojo de un día para otro. Breivik empezó a planear el evento desde el 2006 cuando decidió dejar de pagar la renta de su departamento y se mudó con su madre para poder ahorrar y así eventualmente financiar su chistecito. 3 años después, Breivik constituyó una empresa llamada GeoFarms, que supuestamente cultivaría y cosecharía vegetales y raíces en Noruega. En el 2010 se cansa de esperar y viaja a Praga para comprar armas ilegalmente, pero no lo logra. Así que contrata a 2 prostitutas para que lo consuelen y se regresa a su casa todo solo como pendejo. Un año después, Breivik renta una granja a las afueras de Oslo y viaja a un pueblo noruego llamado Rena para comprar fertilizante que eventualmente se convertirá en la bomba que explotó durante los ataques. Después de la explosión y los ataques en Utoya, Breivik fue arrestado en la isla por la fuerza policial noruega llamada Delta. Breivik estuvo detenido hasta agosto cuando la policía lo escoltó hasta Utoya para recrear algunos de los momentos del ataque en la isla y así poder hacer el caso en su contra lo más detallado posible. En julio del 2012, por fin empieza su juicio, al que entró haciendo un saludo nazi, en el cual se dictaminó que sería condenado a la pena máxima estipulada por el gobierno noruego. Uno pensaría que, considerando que fue el responsable del peor ataque en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial, se le darían múltiples cadenas perpetuas como a Patrick Wood, que fue sentenciado a 90 de ellas después de haber asesinado a 1/3 de la gente que asesinó Breivik, ¿no? Pues Anders Behring Breivik fue sentenciado a 21 años de prisión. Aquí el detalle está en que se puede extender la sentencia 5 años más si se le sigue considerando un peligro para la sociedad, y al terminar esos 5 años se puede repetir el proceso una y otra vez hasta el infinito. Sé que suena bien extraño y hasta ridículo que así se maneje la sentencia de alguien tan despiadado y atroz como este animal, pero considerando que Noruega es el país con la tasa de reincidencia criminal más baja en el mundo, creo que le podemos dar el beneficio de la duda. Como contexto, Noruega tiene una tasa de reincidencia del 20%, es decir, que solo el 20% de la gente que pisa sus prisiones vuelve a cometer un crimen. Suena bastante alto, pero es muy poco en realidad, especialmente si lo comparamos con Estados Unidos, que tiene una tasa de reincidencia del 70%, o nuestro querido México, que tiene de 80 a 90%. La principal razón de esta gran diferencia en porcentajes es que México, y especialmente Estados Unidos, donde básicamente tener prisiones es tener un negocio más, tienden a centrarse en castigar, mientras que países europeos como Noruega se centran en la rehabilitación de sus reclusos. Y obviamente me queda claro que es una situación muy diferente la de estos dos países a la de Noruega y Europa en general, pero creo que definitivamente vale la pena conocer y estudiar ambos modelos antes de tener que recurrir a métodos drásticos como en el caso de El Salvador. Esta normativa, donde la pena máxima en Noruega sería de 21 años con la posible extensión infinita cada 5 años, es algo reciente en el país. La ley entró en vigor en el 2002 y el primer criminal juzgado bajo estas nuevas reglas fue un hombre llamado Viggo Kristiansen, acusado de violar y asesinar a 2 mujeres a principios del 2000 junto con su amigo Jan Helge Andersen. En el 2021, tan solo 10 años después de la masacre en Utoya, se le permitió a Breivik presentar su caso ante la corte noruega una vez más. Lo primero que hizo al llegar a la corte fue otro saludo nazi, para después argumentar que él ya no representa un peligro para la sociedad, ya que en esa primera década de encarcelamiento ha logrado desprenderse de todas esas malas ideas que le dieron el internet antes de sus ataques. Él y su equipo de abogados le aseguraron al mundo que, aunque sigue completamente comprometido con sus posturas de supremacía blanca, solo intentaría lograr sus cometidos por medio de métodos pacíficos. ¿Y por qué le darían oportunidad de presentarse en público y potencialmente esparcir sus ideologías de extrema derecha? Bueno, porque ese mismo modelo es el que logró liberar a Viggo Kristiansen, aquel primer condenado del que les platiqué hace unos minutos. Resulta que Viggo fue encarcelado porque Andersen, su supuesto amigo, confesó que Viggo había sido la mente maestra detrás de los asesinatos, y aunque él sí había matado a una de las niñas, el que violó a ambas y mató a la otra fue Viggo. La policía aprendió a Viggo aun cuando nunca existieron pruebas de ningún tipo en su contra, ni siquiera de ADN. Después de intentar reabrir el caso 7 veces y 20 años después de haber sido encarcelado, se le dio oportunidad a Viggo y a su equipo de abogados de presentar una vez más la evidencia a su favor, pero ahora en la Suprema Corte, la cual decidió que no había ni media prueba en su contra y le otorgaron la libertad. Además de que uno de ellos es inocente y el otro culpable, hay 2 diferencias clave entre Viggo Kristiansen y Anders Breivik. La primera es que Viggo siempre mostró
mostró empatía y compasión por las familias de las víctimas. Aun cuando él sabía que no había hecho nada, entendía el por qué le estaban negando reabrir su caso. Por otro lado, Anders Breivik no ha demostrado ni un gramo de empatía. Al contrario, la primera vez que estuvo en la corte dijo que si eventualmente consiguiera salir de prisión, no dudaría en volver a cometer los actos que cometió en Oslo y en Utoya. Cuando empezó el video te advertí que acabarías enojado, y como bien decía mi mamá mientras preparaba su mejor revés, ante advertencia no hay engaño. Así que aquí vamos. La segunda gran diferencia entre ambos casos es que a Breivik lo han mantenido encerrado en aislamiento desde el 2012, por lo que además de buscar que le den libertad condicional porque ya aprendió su lección, también ha buscado demandar al gobierno noruego por el trato inhumano que se le ha dado en prisión. Esto que les mostraré ahora es la celda donde ha estado Breivik todos estos años.